Comparativa entre estos dos dispositivos, las Meta Quest 3, las Meta Quest 3S, vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian y cuál elegiría yo, dependiendo un poquito también del tipo de usuario. Así que empezamos ya con las diferencias en cuanto a diseño. Ya sabéis que estas Meta Quest 3S serían con una versión entre las Quest 2 y las Quest 3, eso sí, con un precio mucho más parecido a las Quest 2. Si queréis saber las cosas diferentes con las Quest 2, os voy a dejar por aquí un vídeo, pero vamos allá con las diferencias físicas entre las Quest 3 y estas Quest 3S. En la caja, antes de nada, haciendo el unboxing podemos encontrar una pequeña diferencia, y es que tenemos el separador para gafas incluido en las Quest 3. Es este pequeño plástico que podemos encontrar y bueno, si nos sirve lo encontraremos solamente en las Quest 3S. Luego lo podremos comprar en las Quest 3, no os preocupéis. En cuanto a diseño, en términos ya más importantes, obviamente las Quest 3 son mucho más delgadas. Puede que esto sea por las lentes, puede que también haya una cuestión de diseño, de ergonomía dentro para amoldar un poquito más los componentes en el propio visor, pero la verdad es que se nota mucho que son más delgadas. Incluso cuando nos las ponemos no notamos tanto el peso frontal de estas gafas, de estos visores. Ojo, porque esto puede darnos una sensación de que pesan más las Quest 3S que las Quest 3, y nada más alejado de la realidad, y es que pesan prácticamente lo mismo. Incluso podemos decir que pesan un poquito menos las Quest 3S, aproximadamente unos 500 gramos, y ambas son unas gafas muy ligeras. Y obviamente estaréis viendo por aquí la principal diferencia, que son las lentes. En cuanto a lente tenemos dos tipos de lentes. En cuanto a las Quest 3 tenemos lentes tipo Pancake, y en las Quest 3S tenemos lentes tipo Fresnel, es decir, lentes un poquito menos avanzadas. Esto se traduce en una resolución en cuanto a píxeles por ojo menor en las Quest 3S, incluso en píxeles por grado también menor, de 25 a 20 píxeles por grado, es decir, tendremos una pantalla un poquito menos nítida, unos gráficos más realistas en las Quest 3S y experiencias de vídeo un poco más nítidas. Algo que quiero resaltar, pese a esto, que entraremos un poquito ahora en las diferencias reales en los juegos, es que el IAD, es decir, la posición en la que ajustamos las lentes para que cuadren perfectamente con nuestros ojos, es también diferente. Las Quest 3S solamente tienen 3 posiciones para que podamos ajustar esta distancia entre nuestros ojos, mientras que las Quest 3 tenemos una distancia continua, es decir, con este pequeño botoncito en la parte inferior vamos a poder ajustarlo y que quede perfecto. Os puede parecer una tontería, pero de verdad yo me siento muchísimo más cómodo cuando llevo las Quest 3, simplemente por este detalle, y es que las lentes cuadran perfectamente entre la distancia entre mis ojos. Si queréis saber cuál es exactamente, yo utilizo esta aplicación para iOS que es completamente gratuita, se llama iMeasure, y te permite saber un poquito cuál es la distancia entre tus ojos para que lo puedas establecer directamente ahí. Esta es otra diferencia que me gustaría resaltar antes de pasar a la resolución que vemos en los juegos y dentro de nuestras gafas. Y es que tenemos también una pequeña diferencia en el cambio de visión, con 110 grados en horizontal y 96 en vertical en las Quest 3, mientras esos 96 y 90 en vertical de las Quest 3S. Esta diferencia puede que no sea tan importante, de hecho no lo es. Simplemente si quieres una experiencia visual un poquito más inmersiva, sí que las Quest 3S, gracias a tener un poquito de campo de visión más, vamos a poder tener mayor cobertura de nuestro entorno. En cuanto a la resolución propia de los juegos, sí es cierto que en cuanto nos ponemos las Quest 3S, sí estamos acostumbrados a las Quest 3, vamos a ver una resolución un poquito más baja, es decir, no tan perfecta. Diferencias a lo mejor en algunos matices, tampoco es que sea algo exagerado. De hecho, yo en algunos juegos apenas he notado esta diferencia, pero deciros que si nos fijamos en detalle sí podemos encontrar, y aquí tendremos las mayores diferencias entre las gafas. Ya os digo que no son muy amplias, pero aquí sí se encuentra un poquito esa diferencia de precio. En cuanto a pass-through, lo he probado en la misma situación, con las mismas condiciones de luz y un poquito con objetos, para que veáis si hay alguna distorsión en la imagen, si hay alguna diferencia de color
procesador y os puedo decir que no, que en ambos tenemos bastante buen pass-through para utilizar las gafas en realidad mixta. Podemos decir que es prácticamente lo mismo, sinceramente. No he notado ninguna diferencia entre este pass-through de uno y de otro visor, por tanto nos encontraremos con unas calidades muy buenas y que poco a poco con software va a ir mejorando. En cuanto a especificaciones, en este caso tampoco hay diferencias. Y nos vamos con la batería, porque probablemente si quieres empezar a jugar o si ya estás jugando o utilizando aplicaciones, te interesa saber si la batería es mejor en uno o en el otro. Y esto es bastante interesante porque las Quest 3S tienen una batería menor, es decir, 4324 mAh, pero duran 2 horas y media de duración, frente a las Quest 3 que tienen una batería un poquito más grande de 5060 mAh, pero Meta nos dice que duran un poquito menos, 2,2 horas. Esto nos puede llamar la atención y es que las Quest 3S están un poquito mejor optimizadas, ya que sobre todo probablemente resolución de imagen un poquito menor consiguen ahorrar un poquito más de batería. Por tanto, estamos hablando de que esto dependerá un poquito de tu uso, pero sobre unas 2 horas de duración en ambos dispositivos sin ningún tipo de accesorio. Ya sabéis que luego tenemos diferentes accesorios que nos amplían esta autonomía. En cuanto a especificaciones que son iguales, por ejemplo, los controladores, los mandos, yo incluso he tenido que personalizar el de las Quest 3 para que se diferencie del de las Quest 3S y así no equivocarme. Son mandos, ya sabéis, estos Touch Plus muy cómodos, sin el aro y no tenemos nada que decir. En cuanto a procesador, también comparten el mismo procesador, este Snapdragon XR2 generación 2 con 8 GB de RAM, es decir, uno de los chips más potentes, mejor diseñados para experiencia en realidad virtual y mixta, es decir, en términos de procesamiento, ambas gafas ofrecen un rendimiento sólido, juegos exigentes, aplicaciones inmersivas, a nivel de memoria también un funcionamiento muy fluido y tiempos de carga reducidos en ambos dispositivos, con los que vamos a poder disfrutar de todas las aplicaciones, incluso varias a la vez, sin tener ningún problema. Y llegamos al momento más importante, y es que ¿cuál elijo de estas dos gafas? Y es que incluso las Quest 3 han bajado de precio y las podremos encontrar con un precio muy similar a las Quest 3S si, ojo, las Quest 3S ofrecen una opción más económica sin sacrificar ese rendimiento base. Lo único que sacrifica, podríamos decir, que es esa resolución. Es decir, en calidad visual las Meta Quest 3 son mejores, esto tenemos que tenerlo claro, y lo que lo convierte en una opción superior para quienes buscan más inmersión visual. Es decir, recomendaría obviamente las Quest 3S para usuarios que desean entrar en el mundo de la realidad mixta sin gastar tanto dinero, es decir, sin arriesgar que a lo mejor no le guste y luego tenga que venderlas de segunda mano, y las Meta Quest 3 para que quieran apostar por esto, para quien ya las haya probado y ya ha decidido que le gusta y que quiere entrar con todo, es decir, con toda la experiencia, con un montón de aplicaciones, de juegos nuevos y con todo el ecosistema de Meta ya incluido. Pero ojo, porque si estás buscando otra alternativa, también tenemos las Pico 4 Ultra, que ya sabéis que se han lanzado hace poquito, estaríamos en unos precios también muy similares, así que tenemos este año diferentes dispositivos muy interesantes. Si queréis comparativas entre todos ellos, suscríbete al canal y eso sí, ahora es tu momento, es decir, el momento en el que me des tu opinión, de decirme cuál crees que es la mejor, cuál crees que es la más conveniente, y por ahí te estaré esperando en los comentarios. Así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!